A veces, siento que estoy atrapada en una prisión invisible, construida con los recuerdos borrosos de mi infancia y la duda constante de si esos recuerdos son reales o solo una invención de mi mente. Me pregunto si de verdad merezco sentir este dolor, si de verdad lo que viví fue tan cruel como lo siento o si soy simplemente una chica exagerada que se inventa tragedias donde no las hay. Todo comenzó cuando era muy pequeña, en los años de primaria. Mi color de piel cobriza siempre fue un tema para los demás. Era como si yo llevara una marca pegada en mi frente muy visible que los demás podían señalar y usar en mi contra. Ser la única niña con ese tono de piel en el aula era como un distintivo que me hacía sentir que no pertenecía a ese lugar. La mayoría de los niños se encargaban de recordármelo una y otra vez. Desde los primeros días de clases, se hicieron más evidentes las diferencias, y esas diferencias se convirtieron en mi mayor enemigo. Recuerdo que el patio de recreo era como un campo de batalla. No era un lugar para correr y jugar, sino un espacio en el que uno tenía que aprender a sobrevivir. Uno debía aprender a esquivar los balonazos y las burlas. Al principio, pensaba que tal vez estaba exagerando, que solo eran juegos inocentes. Sin embargo, al notar las marcas que dejaban en mi cuerpo, en mi mente y en mi corazón, comencé a tener incertidumbres. En más de una ocasión intenté pedir ayuda. Me armaba de valor y me acercaba a las maestras, con la esperanza de que alguien escuchara mis quejas, de que alguien pudiera ver lo que yo estaba viviendo. Les contaba que había niños y niñas que se burlaban de mí, que me lanzaban balonazos a propósito, que me tenían discriminada por mis rasgos, me tenían aislada y arrinconada. Pero cada vez que lo hacía, cada vez que intentaba explicarles lo que sentía, me miraban con una cara de aburrimiento y gestos de incredulidad, como si yo fuera una molestia más en su día de trabajo. Es solo un juego, decían. No te lo tomes tan a pecho. Tienes que aprender a llevarte mejor con los demás. Eran palabras que se repetían una y otra vez, hasta que empecé a creer que tal vez tenían razón, que quizás todo era cosa mía o mi imaginación me jugaba una mala pasada. Ya con el tiempo, aprendí a guardarme el dolor y aprendí a callar. Cada golpe, cada palabra hiriente, cada balonazo en educación física y en el patio de juegos se convirtieron en mi rutina. Era algo que debía soportar en silencio, porque ya sabía lo que me dirían, que estaba exagerando, que tenía que ser más fuerte. Y así, fui aprendiendo a hacerme más pequeña e invisible, a callar, a creer que mi dolor, mi sufrimiento no era lo suficientemente importante para que alguien lo tomara en serio. Pero hubo un día que cambió todo para mí. Un día que se quedó grabado en mi memoria como una cicatriz que nunca va a sanar y salir de mi mente. Aquel día, estaba en el recreo, como siempre, intentando mantenerme apartada y alejada de todos, en un rincón donde no estorbaba a nadie, donde me hacía lo suficientemente pequeña, donde creí que ignorarían. Pero no fue así. Uno de los niños, el mismo que siempre se encargaba y buscaba la forma de hacerme sentir menos, se acercó sin decirme una palabra y se paró delante de mí. Recuerdo aquel momento con una claridad como si la estuviera viviendo de nuevo, y es algo que me duele mucho, como si cada segundo estuviera grabado en mi mente. Se paró delante mío y con esa mirada que me perturbaba, con esos ojos fríos, y sin ninguna advertencia, levantó el puño y me dio un puñetazo directo en el ojo sin razón alguna. Fue como si el mundo se detuviera para mí. Sentí con el puñetazo un dolor tan fuerte y repentino que no puedo describirlo. Era como si alguien me hubiera prendido fuego en mi cara. Sentí un ardor que se extendía por mi piel y me dejaba paralizada. Sentí como mi ojo empezó a hincharse de inmediato, y cuando llevé mi mano a mi mejilla, sentí algo caliente y húmedo. Miré mi mano y la vi cubierta completamente de sangre. Me quedé de pie, perturbada y como una estatua, sin moverme, con un dolor intenso quemándome por dentro y por fuera y sin saber qué hacer, como si mi cuerpo no supiera cómo reaccionar, y empezaron a salirme lágrimas. Quería gritar por mi impotencia, pero me mordí los labios. Los otros niños y niñas que estaban en el patio jugando se quedaron en silencio, mirándome con una mezcla de sorpresa sin hacer nada. Otros simplemente se burlaron de mí. Algunos reían en voz baja, otros solo observaban, como si todo fuera parte de un espectáculo que habían estado esperando y sabían que iba a pasar en cualquier momento. Lo sentía en sus miradas, y cada una de esas miradas expresaban que era un recordatorio, de que para ellos yo era simplemente una diversión, una distracción. Me miraban como si yo fuera un ratón de laboratorio, que no era una niña, me miraban como si fuese un bicho raro. Como si el hecho de que yo estuviera ahí sangrando y con el ojo hinchado, no tuviera ninguna importancia para ellos, ni se inmutaban, solo se reían y burlaban. No sé cuánto tiempo estuve para delante de ellos, mordiéndome la lengua,
conteniendo mi dolor, con la mano en el ojo, sintiendo como la sangre resbalaba por mi cara. No sabía qué hacer, me sentía marginada, detestada. Inconscientemente me di la vuelta y empecé a correr hacia el baño, tambaleándome. Yo sentía que con cada paso que daba se generaba en mi cabeza un eco, fuera de sentirme perseguida por esos ojos malévolos de todos. Me sentía como en una película de terror. Entré al baño, cerré la puerta y me acerqué al espejo. Y lo que vi en el reflejo del espejo fue desgarrador para mis sentidos. Podía soportar cualquier insulto, cualquier burla, pero no esto. Vi mi rostro en el espejo y me veía con la cara deformada. Mi ojo estaba rojo y sumamente hinchados. Recuerdo cómo la sangre bajaba lentamente por mi mejilla. Me quedé ahí paralizada, contemplando lo horrorosa que me veía en mi reflejo, tratando de entender qué había hecho para merecer eso. ¿Qué había hecho yo para ser tratada así? No entendía nada de nada. Con el poco valor que me quedaba, salí del baño corriendo por el medio del patio. Ante la mirada de todos, busqué a una profesora. Me acerqué a ella, con la voz entrecortada y llorosa, esperando que, por fin, o por una maldita vez, alguien me tomara en serio, que alguien viera lo que me habían hecho, lo herida que me sentía. Grande fue mi sorpresa que ni la sangre que seguía brotando de mi ojo la perturbó. Como siempre me miró con esa misma expresión de aburrimiento, y me dijo que solo era un golpe, que me tranquilizara. Me dio un poco de hielo, como si eso fuera suficiente, como si el hielo pudiera borrar la humillación y el maltrato que había sufrido, como si el hielo podría enfriar el dolor y el miedo que sentía. Lo aterrada que me sentía por tal abuso. Ni siquiera se molestó en preguntar quién me había pegado o cómo había sucedido el incidente. Para ella, mi dolor no era nada importante, que simplemente era un pequeño accidente y no merecía ser tomado en serio. Después de lo sucedido ese día, algo dentro de mí se rompió. Acepté que mi dolor, las humillaciones y maltratos que recibía no eran nada importantes para alguien, que simplemente eran juegos inocentes y no era lo suficientemente importante para que alguien se preocupara por mí. Empecé a ver el mundo de otra manera, como si fuera un lugar donde, sin importar cuánto intentaba mostrar los abusos y humillaciones que sufría por los otros niños, siempre sería invisible. Y eso me dolía. Me dolía tanto que, por las noches, siempre me quedaba despierta, mirando al techo, tratando de entender qué estaba mal en mí, qué era lo que hacía que los demás me trataran de esa forma. Realmente era un bicho raro. Y si solo a mí me pasaba tanto sufrimiento, siempre le pedía a Dios, ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecer tanto sufrimiento? Pero el golpe en el ojo fue solo uno de los muchos momentos que marcaron mis días. Hubo un día, donde se desarrolló un simulacro de seguridad en las calles de la escuela. A todos los niños nos dieron patines o pequeños triciclos de plástico, y nos hicieron hacer un recorrido. En uno de los tramos, perdí el equilibrio y caí al suelo. Y ahí, tirada en el piso, mientras trataba de levantarme, los otros niños que venían tras de mí, aprovecharon mi accidente y simplemente pasaron por encima de mí con los patines y triciclos, y me usaron como si fuera parte de los obstáculos del recorrido, pasaron por encima de mi cuerpo. Entre lágrimas les pedí que pararan, pero me ignoraron e hicieron oídos sordos a mis súplicas. Sentí como cada rueda pasaba por mi cuerpo, cada rueda que estrujaba mi espalda y piernas. Quizá lo más hiriente y peor, fue esas miradas perversas llenas de risa y malicia. Esas risas que hasta el momento resuenan en mi inconsciente. Me sentía como si yo nada más que una rampa dentro del circuito o una piedra que los obstaculizaba. Como siempre, entre lágrimas, me mordí los labios para aguantar el dolor y tragarme ese momento humillante y doloroso para mí. Luego de esa humillación y todo el dolor que sentía, con la ropa sucia y con el cuerpo lleno de moretones, simplemente me levanté con los ojos llorosos y me fui a casa sin quejarme a ningún maestro. Cuando llegué a casa, no le dije nada a nadie. Ya había aprendido que nadie quería escucharme, que mi dolor era solo mío, algo con lo que debía cargar sola. Con el tiempo, me volví experta en fingir que todo estaba bien, en poner una sonrisa y actuar como si nada me afectara. Pero por dentro me moría de rabia y tristeza, me sentía cada vez más vacía, cada vez más pequeña. A veces me preguntaba si realmente había algo malo en mí, si quizás merecía todo eso. Si tal vez yo era la que exageraba, la que no entendía cómo funcionaban las cosas. Hasta que un día, después de mucho tiempo, decidí contarle todo a mi madre. Fue un día que mi madre me llevó al psicólogo, porque veía que algo no estaba bien. El psicólogo en las primeras sesiones me hacía muchas preguntas, y yo las esquivaba. Al principio, las palabras no salían, me sentía como si estuviera traicionando a alguien,
como si al hablar de lo que había vivido estuviera rompiendo un pacto silencioso. Pero al final, las palabras comenzaron a fluir, y le conté todo, los golpes, las burlas, los maltratos, la indiferencia de los profesores. Mi madre, al escucharme, se puso furiosa y fue a la escuela al día siguiente para poner una queja. En ese momento, sentí una chispa de esperanza, la idea de que quizás, finalmente, alguien me iba a escuchar, que tal vez el dolor que había guardado durante tanto tiempo por fin sería escuchado y tomado en cuenta. Penosamente no fue así. Ese día, al final de las clases, las maestras me esperaron a la salida. Me arrinconaron y empezaron a bombardearme con preguntas, una tras otra, sin darme tiempo para responder. ¿Estás segura de que eso pasó como le contaste a tu madre? ¿No crees que estás exagerando? ¿Por qué harían eso los chicos si son tan buenos? Estuvieron así durante una hora, repitiéndome y repitiéndome las mismas preguntas. Me sentía torturada con tantas preguntas, haciendo que me atragantara con las palabras que salían de mi boca. Mis palabras salían más débiles y cada vez más confusas. Sentí que querían borrar cada una de mis palabras, que querían hacerme dudar de mi propia historia. Cuando finalmente terminaron con la tortura de preguntas, me dejaron ir. Yo ya no sabía qué era verdad y qué no era verdad. Caminé hacia la puerta de la escuela con una sensación de vacío en mi pecho, como si todo lo que había vivido fuera una mentira, una invención de mi mente. Me preguntaba si de verdad había pasado todo lo que sufrí, o si, como decían ellas, que yo solo estaba exagerando, que yo solo estaba haciendo un drama con ideas e historias exageradas. Y en casa tampoco encontré respuestas. Mi padre tenía problemas con el alcohol, y cada vez que intentaba hablar con él de lo que me pasaba en el colegio y sentía, él me ignoraba. Mi madre y mis hermanos me decían que no fue para tanto lo que te pasa en el colegio, que así es la vida, que según tu imaginación, tú lo viviste de esa manera, pero los demás no lo vieron de esa manera. A veces, mis hermanos decían que exagero demasiado las cosas, que no es para tanto. Era como si cada cosa que me había pasado en el colegio solo existiera en mi mente, como si fuera una llorona incapaz de ver la realidad. A partir de ese momento, comencé a cuestionarme todo. Me preguntaba si de verdad tenía derecho a sentirme mal, si de verdad merecía ese dolor que sentía o si simplemente estaba inventando tragedias en mi cabeza. Me volví una extraña en mi propia vida, una espectadora que no podía confiar en sus propios recuerdos, en sus propias emociones. A veces me quedaba horas despierta, pensando en cada detalle, en cada palabra, tratando de reconstruir lo que había pasado, pero nunca lograba ver si era verdad o mentira lo que me había pasado. Siempre había una duda, una sombra que me hacía pensar que quizás, después de todo, era producto de mi imaginación y exageraba demasiado. Ahora, años después, sigo atrapada en esa misma duda. Cada vez que intento recordar, cada vez que trato de revivir esos momentos, me encuentro con la misma pregunta. ¿Fue todo tan real como lo recuerdo? ¿O fui yo la que exageró, la que inventó sufrimientos que nunca ocurrieron? Esto fue lo que viví en mi niñez. ¿A ustedes también les ha pasado algo así? ¿Se han quedado con esa sensación de no saber si algo fue real o solo un sueño exagerado? Me gustaría mucho saber qué piensan. Déjenme sus comentarios. Me encantaría leer sus experiencias.